Bienvenidos una vez más a Relatos Misteriosos, el espacio donde lo imposible cobra voz y lo inexplicable se convierte en relato. Hoy nos sumergiremos, literalmente, en las profundidades de uno de los enigmas más persistentes del planeta. Una criatura esquiva, majestuosa, temida y adorada al mismo tiempo. Desde las brumas eternas de las Highlands escocesas llega el monstruo del lago Ness. Así que apaga la luz, ponte los audífonos y prepárate para entrar al lado más profundo del misterio. Durante siglos, las aguas del lago Ness en Escocia han estado cubiertas por una niebla densa que no solo oculta la superficie, sino también lo que yace bajo ella. Un lago de más de 37 kilómetros de largo, 2.7 kilómetros en su punto más ancho, y con una profundidad que supera los 200 metros. Pero más allá de su magnitud física, hay algo que flota invisible en sus aguas, un miedo ancestral. Dicen que el lago susurra, que cuando el viento sopla desde el norte y los árboles se inclinan, hay quienes aseguran ver una silueta lejana, un cuello largo que emerge, como si el tiempo se hubiera equivocado de criatura. La figura se arquea y desaparece con un chapoteo sordo. Quien la ve no siempre vuelve a hablar de ello, no por vergüenza, sino por temor, porque ese no es un animal, es un secreto. Y los secretos antiguos no siempre quieren ser encontrados. Los primeros registros, para entender al monstruo del lago Ness, o Nessie como muchos lo han apodado cariñosamente, tenemos que viajar atrás, muy atrás. El primer avistamiento documentado no se dio en pleno siglo XX, como muchos creen, sino en el año 565 d.C. Fue San Columba, un misionero irlandés que viajaba por Escocia difundiendo el cristianismo, quien registró haber visto a una bestia acuática en el río Ness que conecta directamente con el lago. La criatura, según el relato, habría intentado atacar a uno de sus compañeros. San Columba levantó la mano, invocó el nombre de Dios y el monstruo retrocedió. Desde entonces, los registros se convirtieron en susurros, historias entre pastores, relatos contados en las noches frente al fuego. Y con el paso del tiempo, Nessie pasó de ser una amenaza a convertirse en una sombra permanente. El auge del mito moderno. Pero fue hasta el siglo XX que el monstruo regresó con fuerza al imaginario colectivo. En 1933, una pareja, el señor y la señora Spicer, aseguró haber visto una enorme criatura cruzando la carretera cerca del lago. La descripción fue clara: un cuerpo voluminoso, con un cuello ondulante y sin patas visibles. Al año siguiente, apareció una de las fotografías más famosas de todos los tiempos, la llamada fotografía del cirujano, donde se ve la silueta de una criatura parecida a un plesiosaurio emergiendo del agua. Aunque décadas después, se revelaría que esa fotografía fue un montaje, el daño o el hechizo ya estaba hecho. Nessie ya no era solo un rumor, era una leyenda global, y cada año decenas, cientos, miles de turistas se acercaban al lago con la esperanza de ver algo, de grabar algo, de probar que había algo más allá. Un dinosaurio vivo, un engaño masivo, un guardián prehistórico. Las teorías sobre qué es Nessie son tan profundas como el propio lago. Algunos sugieren que podría tratarse de un grupo de plesiosaurios, reptiles marinos que vivieron durante la era de los dinosaurios y que, de algún modo, habrían sobrevivido a la extinción. Otros creen que se trata simplemente de una gran anguila o de troncos flotantes distorsionados por la luz y la imaginación, pero hay algo en Nessie que va más allá de las pruebas, porque el monstruo del lago Ness no vive solo en el agua, vive en la mente, y quizás ahí, en ese rincón donde lo racional tropieza con lo imposible, es donde se oculta su verdadera fuerza. Testimonio número 1. Uno de los testimonios más impactantes ocurrió en 2007. Gordon Holmes, un técnico de laboratorio, captó un video donde se ve un objeto oscuro y alargado moviéndose velozmente bajo el agua. Él estaba seguro, no era un tronco ni una sombra. Se movía como si tuviera vida,
Y cuando lo vi, lo supe. No era normal. Nunca había sentido algo así. El video se hizo viral, y aunque los expertos aún lo debaten, la duda persiste. ¿Tú qué crees que vio? Las aguas del lago Ness siguen tan oscuras como siempre. Ni el paso de los siglos ni el avance de la tecnología han podido disipar por completo el misterio que se oculta bajo su superficie. Porque si hay algo que Nessie ha demostrado a lo largo del tiempo, es que no puede ser atrapado, ni por redes, ni por radares, ni por razones, expediciones científicas. Desde mediados del siglo XX, numerosas investigaciones han intentado resolver el enigma. En 1972, el equipo de la Loch Ness Investigation Bureau desplegó una serie de cámaras subacuáticas. En sus grabaciones, afirman haber captado una gran aleta en movimiento. Más adelante, en 2003, la BBC financió uno de los estudios más ambiciosos hasta la fecha. Utilizaron tecnología de sonar de alta frecuencia, exploraron casi toda la extensión del lago y no encontraron nada concluyente. Pero aquí es donde empieza lo más extraño. Apenas unos meses después, varios lugareños dijeron haber visto a Nessie. Parecía como si supiera cuándo miraríamos, dijo una mujer. Como si supiera cómo ocultarse, justo cuando más cerca estamos de hallarla. Testimonio número 2. En 2011, un turista italiano llamado Marco Petrini logró grabar algo inquietante. Una figura alargada que parecía descomponerse en dos cuerpos y luego volver a unirse. Su testimonio fue claro. Era como si tuviera crías, o como si no fuera uno, sino varios. Y eso me asustó más que la idea de que solo hubiera uno. Este relato coincide con algo que otros también han dicho, que Nessie no está solo, que hay más, que lo que habita el lago es una especie, no una leyenda solitaria. Análisis de ADN y el giro inesperado. En 2018, un grupo internacional de científicos tomó más de 250 muestras de agua del lago. Su objetivo: encontrar rastros de ADN que pudieran arrojar luz sobre las criaturas que lo habitan. El resultado: encontraron ADN de anguilas, en una concentración inesperadamente alta. ¿Podría Nessie ser una anguila gigantesca? La hipótesis dividió a la comunidad. Para algunos era el principio del fin del misterio, pero para otros era una pieza más del rompecabezas. Porque, ¿qué tan grande podría crecer una anguila? ¿Y por qué solo se avistan en Ness? Otras teorías más oscuras. Algunos afirman que Nessie no es un animal, sino una manifestación interdimensional. Un ser que puede cruzar entre planos. Otros sugieren que es un protector ancestral, vinculado a energías de la Tierra, una especie de guardián de los secretos del pasado. Y los más osados afirman que las autoridades lo saben y lo ocultan, que por eso cada vez que hay una prueba contundente, desaparece misteriosamente o es desmentida de inmediato. Testimonio número 3, el más inquietante. En 1999, un buzo profesional contratado para inspeccionar un hundimiento menor cerca de la costa, salió del agua temblando. No quiso hablar durante años, pero en 2015, en una entrevista anónima, confesó: «Sentí que me observaban, y entonces lo vi. A unos metros bajo mí, un ojo enorme, inmóvil, y luego se fue. No nadó, simplemente desapareció, como si el agua lo tragara. ¿Un ojo? Una mente que piensa, que observa». Hoy, Nessie sigue sin tener rostro. Claro, sigue escapando de toda jaula, de toda etiqueta, de toda explicación simple. Tal vez por eso es tan fascinante, porque no se trata solo de un monstruo. Nessie es un espejo, un reflejo de nuestra necesidad de creer, de que lo salvaje, lo imposible y lo mágico aún existe. Y así, entre las nieblas de Escocia, una criatura sigue moviéndose. Tal vez viste de sombra, tal vez solo de mito. Pero para quienes han cruzado su mirada, Nessie es tan real como tú o como yo. Así que si algún día visitas Escocia y pasas junto al lago Ness, no mires solo el paisaje, escucha, mira con atención. Porque quizás en el momento menos esperado, Nessie decida dejarse ver.
Gracias por acompañarme en otro viaje por lo desconocido, en este episodio especial de Relatos Misteriosos. Recuerda seguirnos para más relatos de lo oculto, lo inexplicable y lo que muchos niegan, pero pocos se atreven a contar. Nos escuchamos en el próximo episodio, donde quizá otra criatura te esté esperando.